para empezar, agradecer la invitación que me habéis hecho para contar lo que nosotros hacemos y sobre todo este proyecto de balcones de acogida. Tengo que aclarar que esta presentación que vamos a poner, pues la preparamos para hace un mes en unas jornadas que organizó la FAD, la Federación para hacer actividades, ¿no?, en las familias, ¿no?, y hablar sobre los problemas sociales y demás. Y nos invitaron porque dentro de su formación pues tenían que hacer una actividad y todos pensaron con el fuego que se había provocado, que se había producido en Castala durante el tiempo que estaban haciendo ya la formación, pues querían hacer una reforestación. Y nos invitaron a nosotros a que le diésemos nuestra opinión. Y así que esta presentación que yo voy a poner está pensada para esa fecha, le hemos hecho algunos cambios, pero voy a ir intentando improvisar sobre la marcha, sobre lo que tenemos ahí para adaptarnos a lo que vosotros necesitáis. Mirad, cuando nosotros nos invitaron a hacer esa charla sobre la Sierra de Gádor, pusimos esta foto de Punta Encina Sabinar, porque nuestra asociación, que es el Árbol de las Piruletas, que está en el Ejido, pues tiene mucha relación con este espacio protegido. Y también al fondo, como veis, se ve la Sierra de Gádor, con lo que nosotros queríamos representar que la naturaleza es un ecosistema que no podemos, que sí, que estudiamos de forma individualizada, pero que tenemos que pensar en una globalidad, ¿no? Y muchas veces las actividades que vosotros hacéis en los centros, pues cuando llega el Día del Medio Ambiente hacéis actividades ambientales, cuando llega el Día de la Paz hacéis actividades sobre la paz, pero a lo mejor a la hora de diseñar las actividades lo que podéis pensar es en esa transversalidad, ¿no? Es en esas conexiones que hay entre la paz y el medio ambiente o entre la paz y el Día de Andalucía, que no tienen que, tenemos que coger las efemérides, pero a lo mejor podemos ir enlazando un proyecto más ambicioso, por ejemplo, en este caso de educación ambiental, mezclándolo con todas esas efemérides que soléis celebrar en los colegios y en la AMPA. Esa visión general del ecosistema, ¿no?, que no centrarnos solo en esos momentos. Bueno, ahora no pasa. Perdonad los problemas técnicos. Se ha detenido la función de... Un momentito, perdón. Ahí. ¿Por qué me invitaron a mí a dar esta charla? Pues bueno, nosotros somos una asociación de educación ambiental que nacemos en el año 2004 y como iban a hablar de incendios forestales, pues ellos sabían que nosotros hacemos siempre muchas actividades relacionadas con los bosques y con los incendios forestales. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo una colección de cuentos infantiles ambientados en cada uno de los espacios protegidos. El primero que hicimos era El Árbol de las Piruletas, ambientado en la Sierra Nevada Almeriense, y de lo que trataba el cuento es de hablar de los incendios forestales. Es decir, que nosotros a través de este cuento, a través de todas las muestras que le llevamos, incluso lo hemos hecho en Sierra Nevada en este caso, pero se puede hacer en cualquier sierra, pues hablamos, prevenimos los incendios que se van a producir normalmente en verano. Porque por muchos trabajos que hagamos, al final siempre, por desgracia, terminan llegando los fuegos. Este año, incluso en invierno, los estamos viendo. Se han quemado 1.600 hectáreas, ¿no? Y como iban a hablar de la Sierra de Gádor, del incendio en la Sierra de Gádor, pues yo había recientemente, justo cuando se estaba cuando se estaba quemando la Sierra de Gádor, escribí ese artículo de todo a uno para salvar la Sierra de Gádor, que lo que venía era a proponer un modelo basado en la educación ambiental para atacar a las reforestaciones, para proponer una reforestación diferente. Y ahora explicaré en qué se basaba este artículo, en qué se basaba nuestra idea, que no es tampoco novedosa, pero sí diferente a lo que se hace. Para entender por qué hacer una reforestación, pues tenemos que entender todos los problemas ambientales que hay, ¿no? Y quizás a vosotros con estas ideas que yo voy a dar, este pequeño resumen, os sirva a la hora de realizar el proyecto. Mirad, nosotros en esa diapositiva que veis ahí, es un resumen de toda la vida de la Tierra, de los 4.500 millones de años, reducidos prácticamente en 24 horas. De esas 24 horas, desde que se origina la Tierra hasta el momento actual, el ser humano lleva en la Tierra 4 segundos. Es decir, que la vida en la Tierra ha existido sin nosotros durante muchísimo tiempo y va a existir sin nosotros durante muchísimo tiempo. En estos 4 segundos, lo que ha hecho el ser humano, lo más importante, es que hemos empezado a reproducirnos demasiado. Tenemos una sobrepoblación planetaria que está causando un montón de problemas, ¿no? Y eso lo tenemos que tener clarísimo, que uno de los grandes problemas de nuestras sociedades es la gran cantidad de gente que hay en el planeta. Para muchos dicen que los recursos son limitados y no puede haber para tanto.
para otros lo que vienen a decirnos es que están mal redistribuidos, que si redistribuyésemos todos los recursos naturales que tenemos, no habría hambre en el mundo, no habría pobreza y podríamos tener otra sociedad diferente. ¿Utopía? Pues sí, utopía, pero para eso trabajáis desde la AMPA y desde los centros escolares. Además de la sobrepoblación, para darle de comer, para darle el hábitat, las casas, ¿no? Y para mantener la energía, pues hemos creado un montón de problemas ambientales. Uno de los más grandes es la deforestación. Desde que empezamos con la agricultura, el ser humano no ha hecho otra cosa que empezar a deforestar, empezar a quitar toda esa gran biodiversidad que había en el planeta para en pequeños trocitos ir poniendo monocultivos de unos determinados productos que nos sirven de alimento. Es decir, que mientras avanzábamos como civilización gracias a la agricultura, que gracias a la agricultura propició que nos asentásemos en las ciudades, en los pueblos, que apareciese la economía, a partir de ahí, cuando el ser humano empieza a prosperar, el planeta Tierra empieza a retroceder. Es decir, que de la forma que hemos planteado todo esto a lo largo de los miles de años, en el momento que nosotros nos desarrollamos, vamos contra el planeta. Y eso es lo que tenemos que intentar cambiar. Tenemos que buscar un modelo económico en el que podamos desarrollarnos como civilización, pero también que respete la naturaleza, porque si no lo hacemos, estamos ante los problemas ambientales a los que nos estamos enfrentando, que son muchos, variados, y para algunos científicos ya son, pues ya llegamos tarde para solucionarlo y eso va a traer muchísimos problemas, nos va a traer muchísimos problemas. Otro de los grandes problemas en los que se puede atajar y se pueden hacer actividades en el consumo energético. Uno de los grandes problemas del cambio climático es esa cantidad de energía que consumimos de más, basada siempre en los combustibles fósiles y basada siempre en el dióxido de carbono que expulsamos a la atmósfera y que no somos capaces de contrarrestar, ¿no? Entonces, proponer actividades para hacerle entender a las familias, a los chavales del instituto, que tenemos que intentar reducir la energía, que eso no significa dejar de tener ciertas, ¿no? Todas las comodidades que tenemos. No se trata de volver a las cuevas, encerrarnos en las cuevas y utilizar las velas, sino que se trata simplemente de cambiar el modelo energético e intentar sobre todo reducir. La mayoría de los problemas ambientales que tenemos es por el sobreconsumo que hacemos de las cosas, ¿no? Por el abuso que hacemos de lo que utilizamos. Siempre lo utilizamos de más, nunca lo utilizamos en la medida correcta. Otro de los grandes problemas que tiene el ser humano y que en los próximos años se va a agravar con esto del cambio climático es el agua, ¿no? Nosotros aquí en la provincia de Almería, en una zona árida que apenas llueve, nos basamos en una economía, en una agricultura intensiva que para muchos lo único que hace es vender ese agua que se ha ido acumulando en nuestros acuíferos, es decir, que estamos tirando de todo ese legado ambiental que nos han dejado los miles de años en el poniente de Almería para vender el agua que teníamos acumulado. Si no la gestionamos bien, nuestra agricultura se gestiona estupendamente porque hemos tomado medidas para gastar el menos agua posible, pero gastamos muchísima porque son muchas hectáreas las que se están produciendo. Si no ponemos medidas para hacer ese ahorro de agua, para no buscar la manera de rentabilizarla aún más de lo que se hace, pues vamos a tener problemas, ¿no? Yo siempre hablo de forma general, pero siempre intento referirme aquí a la provincia, que es a lo que a nosotros nos afecta, ¿no? La contaminación, hablemos de cualquier espacio, del aire, del mar, de la tierra, la contaminación es algo bueno, que nos está afectando a los ecosistemas, a las especies que viven en esos ecosistemas y al final, a la larga, al ser humano. Todo el daño que hagamos a la naturaleza nos lo estamos haciendo nosotros mismos, porque de una u otra manera vuelve a nosotros. Ahí la imagen, hay muchísimas imágenes como esta que podéis rescatar, pero al fin y al cabo lo que viene a decirnos eso, ¿no? Que salimos del mar y hemos evolucionado y al final lo único que le estamos devolviendo al mar es basuras que nuestros animales, nuestros ecosistemas van consumiendo y al final terminan en nuestros platos, en nuestras mesas, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y cuando hablamos de las basuras, hablamos de la contaminación del aire. Los microplásticos, ya hay estudios de que los estamos encontrando en el agua, en el aire, en los alimentos que nos comemos. Y todo eso lo tenemos que tener muy en cuenta. La relación entre medio ambiente y salud está totalmente relacionado.
Y eso es lo que decía al principio. El día que cuando preparéis un proyecto sobre hábitos saludables que se hacen mucho en los colegios y los trabajáis mucho en la AMPA, relacionarlo también con el medio ambiente, porque el medio ambiente es una materia transversal que se puede meter en cualquier otro proyecto que vosotros elaboráis. A lo largo de estos 4 segundos que el ser humano lleva en la Tierra, bueno, desde que hace 4.500 millones de años se formó la Tierra, se han producido 5 grandes extinciones en el planeta, ¿no? La última, la más conocida, es la de los dinosaurios, hace 65 millones de años. Pues los datos científicos dicen que nosotros estamos inmersos en esa sexta gran extinción. Y lo problemático de esta sexta gran extinción es que es la primera extinción que se produce en el planeta que está provocada por otra especie, en este caso nosotros. Anteriormente todas esas extinciones se provocaron por procesos naturales, por eventos naturales catastróficos, pero en este caso es una especie en desarrollo la que está haciendo desaparecer otras muchas. Hay estudios científicos que dicen que la próxima gran extinción del planeta va a ser la de los mamíferos, y ahí estamos nosotros. Y eso nos puede asustar o también nos puede dar alas para intentar alargar ese proceso, que esos procesos naturales, ambientales, pues retrasen todos estos problemas que al final van a llevar a la extinción de los mamíferos. Otra de las cosas que hemos hecho en estos 4 segundos es que hemos creado una era geológica. Sabéis que la historia de la Tierra se estudia en eras geológicas, en las que abarcan miles de años, ¿no? En las que nos van contando cómo es el proceso, cómo se forma la Tierra y los cambios que se van produciendo en ella. Y nosotros en estos 4 segundos hemos creado una que los científicos la llaman como la era del antropoceno. Eso significa que estamos cambiando la geología de nuestro planeta por ese consumo que tenemos de tantos materiales, por ese consumo que estamos haciendo de toda la minería y de todo lo que necesitamos construir nuestras ciudades, nuestros utensilios, la forma de vida, y estamos alterando, estamos expandiendo determinados materiales, unos más contaminantes, unos radiactivos a ciertos lugares donde antes no estaban, y estamos cambiando la era geológica, estamos creando una era geológica en la Tierra. Esto puede parecer alarmante, pero es una realidad, son datos científicos que hay encima de la Tierra y en lo que vosotros podéis profundizar cuando os apetezca. Esta presentación la vamos a colgar, la colgamos en su momento en nuestra página, y cada vez que sacábamos una diapositiva o ponemos alguna de las noticias que vaya a ver, pues poníamos el enlace. Luego lo pasaré por si queréis ir a investigar y poneros en contacto con muchos de los colectivos que vamos a poner ahí para que vosotros tengáis más materiales. ¿Vale? Esa es la era del antropoceno. La imagen clásica es la de las pruebas nucleares, ¿no? En los atolones del Pacífico, ¿no? Que hicieron los franceses. Esas grandes explosiones han movido materiales radiactivos por todo el planeta. Esa nube que vemos ahí se ha expandido por todo el planeta y otros muchos sucesos que hemos creado, y están haciendo cambiar esa geología, que al final no podemos olvidar que la geología es la base de la biología. Es decir, que dependiendo del tipo de suelo, de los nutrientes que tenga un suelo, vamos a tener una vegetación, vamos a tener unas plantas, y dependiendo de las plantas y la vegetación, pues vamos a tener una fauna. Es decir, que a los ecosistemas normalmente no le damos la importancia a los materiales geológicos, pero son fundamentales para entender la vida que se desarrolla en ellos, ¿no? Y bueno, entre los graves problemas que tenemos ahora el ser humano es el famoso cambio climático, ¿no? Nosotros cuando vamos a los colegios e intentamos explicar lo que es el cambio climático, lo explicamos, creemos que de una forma muy sencilla, ¿no? Le decimos a los niños que no sabemos quién inventó la vida en la Tierra, pero quien la inventó lo hizo muy bien porque nos puso una atmósfera que nos protege, y esa atmósfera hay una serie de gases que se mantienen en equilibrio, ¿no? Entre ellos, los resumimos en dos, el oxígeno por un lado y el CO2 en otro. Y quien inventó el planeta Tierra, pues para que se mantuviese el equilibrio, inventó dos seres diferentes. Unos que cogían el CO2 y lo convertían en oxígeno, que son las plantas, y otros que cogían el oxígeno y lo convertían en CO2. Pero como todo estaba en equilibrio, todo estaba equilibrado, no había problema, porque ese equilibrio se mantenía y no había ninguna alteración. ¿Qué pasó? Que hace 200 años el ser humano inventa las máquinas, encuentra el petróleo, empieza a desarrollarlo y empezamos a mandar a la atmósfera muchísimo CO2, empezamos a romper ese equilibrio. ¿Qué teníamos que haber hecho para compensarlo?
plantar más plantas, plantar más árboles, plantar más vegetación. ¿Y qué hemos hecho? Todo lo contrario, acabar con toda esa vegetación, con todos esos bosques que limpian nuestra atmósfera y el equilibrio es total. Eso es lo que está pasando con el cambio climático. Estamos totalmente desequilibrados el sistema y si no reducimos ese desequilibrio, no sabemos las consecuencias, porque los problemas ambientales sabemos cómo se originan, vemos algunos cambios, pero las consecuencias del futuro no las sabemos. Y casi todas van a ser negativas hacia nosotros, hacia el ser humano. ¿Qué proponemos ante todos estos problemas ambientales? Pues nosotros basamos nuestras actividades como asociación en la educación ambiental. La educación ambiental es una herramienta, una herramienta que las Naciones Unidas empiezan a poner en marcha en los años 70, porque es cuando ya empezamos a ver las consecuencias de nuestro estilo de vida, ¿no? De todas las alteraciones e impactos que estamos causando en el planeta. Y desde Naciones Unidas dicen que tenemos que hacer algo. ¿Y qué tenemos que hacer? Primero, reducir los impactos. Eso lo hacemos con las leyes y los trabajos de los gobiernos, ¿no? Reduciendo algunos materiales que son muy contaminantes, algunos procesos, todo eso lo tienen que hacer los gobiernos, pero luego Naciones Unidas dicen que la educación es la base para cambiar nuestro sistema de valores. Así que nosotros utilizamos esta definición cada vez que queremos hacer una actividad, porque si no viene acorde con lo que nosotros intentamos trabajar, pues la desechamos. Vamos a intentar analizar un poquito lo que dice aquí, que si vosotros le quitáis la parte ambiental, viene a resumir lo que es la educación. Si le ponéis educación por la paz, esta definición nos vale exactamente igual. Si hablamos de cualquier otro tipo de materia transversal, nos vale, porque es algo muy básico y además viene a relacionarlo todo. Primero habla de que es un proceso permanente. Hasta ahora se hacen actividades de educación ambiental por el medio ambiente como cosas puntuales. En este caso que estamos hablando de las reforestaciones. ¿Cuántas veces no se han hecho plantaciones para llevar a los niños a plantar en el bosque, hacer un agujerito, poner un pino y de vuelta a la casa y ya ni me acuerdo del pino, ni sé nada más del pino? La foto es muy bonita porque estamos plantando un bosque, pero como no lo estamos haciendo bien, probablemente no nos hayamos parado a pensar qué especies son, no nos vamos a parar a llevar a los niños otra vez a regarlo a ver si ha funcionado o no, pues es algo que es simplemente una foto bonita. Entonces, ahora que tenéis la oportunidad de empezar de pedir las subvenciones a los proyectos, pensar en procesos a largo plazo, en actividades puntuales que queden bien, pero siempre con un proyecto, con un objetivo a largo plazo. Y eso yo sé que es muy difícil, ¿no? Porque las AMPAs pues cambiáis mucho y demás, pero si llegáis a, bueno, si trabajáis en colaboración con los colegios, muchos de ellos están, por ejemplo, en el programa Aldea, tienen proyectos ambientales que están trabajando y las AMPAs lo único que tienen que hacer es sumarse a apoyar a lo que se está haciendo, ¿no? Darle respaldo a los profesores en lo que están trabajando y además dejar que lo que se haga sirva para algo, que no sea solo para la foto, que está muy bien la foto, pero ya que hacemos el esfuerzo, que sea productivo, ¿no? Y bueno, es un proceso permanente en el que los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio. Esto es muy importante porque también muchas veces cuando hablamos de los problemas ambientales y sobre todo las imágenes que yo he puesto, parece que son problemas que quedan lejos de nosotros, de los individuos. Le achacamos los problemas a las grandes empresas y se los achacamos a los grandes gobiernos, ¿no? Y nosotros, y yo sé que ahí la mayoría de los problemas son esos estratos tan altos los que los tienen que solucionar. Pero luego no podemos olvidar que cada uno de nosotros también es responsable de lo que está pasando en el planeta. Cada vez que elegimos comprar una cosa, comer una cosa, viajar hacia un lado o hacer determinadas actividades, estamos apoyando, ¿no?, ese tipo de políticas. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que nuestras acciones, nuestros ejemplos son importantes y luego también exigir a nuestro gobierno, a nuestros ayuntamientos, a todos los que estén por encima nuestra, que vayan cumpliendo la ley y que vayan cambiando la forma de hacer las cosas, pero sin olvidar que nosotros también somos responsables. Bueno, además de adquirir conciencia, la educación ambiental lo que nos hace es aprender conocimientos, valores, destrezas, experiencias y sobre todo lo más importante es la determinación. Es decir, que decidamos hacer las cosas. Porque ¿cuántos talleres no se han hecho de reciclaje en los colegios? Los niños, cuando nosotros le hablamos de reciclaje, lo tienen clarísimo. Se saben los contenedores, vamos, al dedillo. Pero llega un momento donde desconectan. Y desconectan porque en las casas después no se hace. Porque, como ya sabemos, el ejemplo es más importante que las palabras.
Y por un lado a los chavales le estamos diciendo, le estamos guiando con unas palabras, con una enseñanza muy bonita, pero en el momento que salen del colegio, ven la realidad, cómo se comportan los padres, cómo se comportan los ayuntamientos, porque los niños van paseando y ven la suciedad tirada, ¿no? Entonces hay un momento donde la gente empieza a desconectar. Sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. La educación ambiental lo que intenta es que tengamos determinación para saber los problemas que hay y ponernos manos a la obra, ponernos a ello. ¿Cómo hacerlo? Es muy difícil, pero en eso se trabaja desde la educación ambiental, ¿no? En buscar habilidades, esas herramientas para que la gente se lance, no se quede solo en el gesto, en la palabra, sino que, perdón, que no se quede solo en la palabra, sino que lo apoye con el gesto y las acciones, ¿no? Y luego, todas esas destrezas, experiencias, esa determinación, lo que nos tiene que capacitar es para poder actuar de forma individual y de forma colectiva. Desde las familias, vosotros podéis hacer un trabajo con vuestros hijos de forma en la casa, luego con la AMPA se puede ampliar a proyectos mucho más ambiciosos, entre la AMPA y el colegio todo empieza a crecer mucho más y si a esos proyectos le sumamos los ayuntamientos, lo apoyamos con los colectivos sociales que hay alrededor de nuestro colegio, el proyecto va creciendo, vamos trabajando de forma colectiva y lo poquito que podamos hacer va a tener muchísimo más peso y más recorrido que si lo hacemos de forma individual, ¿vale? ¿Y para qué trabaja la educación ambiental? Pues para solucionar los problemas ambientales que tenemos ahora en el presente, que son muchos y variados, pero sobre todo para solucionar los que nos vienen en el futuro. Que sabemos lo que nos viene y prácticamente no estamos haciendo nada. Siempre decimos que hay que trabajar con los niños porque ellos son el futuro, pero por desgracia ellos tienen que vivir en un presente, vivimos en un presente. Si no trabajamos ahora, si esperamos a que esos niños crezcan para que tomen otras decisiones que nosotros no hemos tomado, quizás no vayan a tener tiempo de hacerlo. Entonces tenemos que empezar a trabajar ya, tenemos que trabajar los adultos con los chavales, con los pequeños, para guiarlos, para que cuando llegue su momento ellos puedan tomar las riendas de algo que ya es un proceso continuo, no es algo que ellos tengan que hacer, porque si esperamos ese futuro quizás no nos llegue. ¿Vale? Entonces, como este proyecto estaba basado en la reforestación, pues pensando en la educación ambiental, pues siempre hablamos de la importancia de los bosques, ¿no? Y los bosques sabéis que tienen una gran importancia, pero a pesar de ello los seguimos destruyendo y seguimos sin trabajar en su conservación. Este año se han quemado 1.600 hectáreas en la provincia de Almería solo en este invierno. ¿Qué cantidad de árboles podríamos plantar en nuestros colegios? Mínima, es decir, es un gesto prácticamente imperceptible. Tenemos que hacerlo, por supuesto, porque con este tipo de actividades sabemos que no vamos a solucionar el problema, pero sí vamos a cambiar la conciencia y como cuando cambiemos la conciencia, ese proyecto a largo plazo será mucho más efectivo. Lo que se quema en un incendio como se quemó en Castala, 500, 600 hectáreas en enero, necesitaríamos muchos años para replantarlo a través de asociaciones, de colectivos y de AMPA, sino que tiene que ser un proyecto de la administración. Pero en este caso es lo que nosotros siempre reivindicamos, que la administración no lo haga como lo ha hecho hasta ahora. Poner un dinero, plantar una serie de árboles y esperar que la suerte nos acompañe, sino hacerlo desde la ciudadanía, evidentemente con expertos, con científicos que digan cómo, cuándo y qué hay que plantar, pero que la ciudadanía se implique en esos procesos, porque es la única forma de que mantengamos lo que hagamos, porque si no, no le vamos a dar valor, ¿no? Y eso es lo que queremos con este proyecto de balcones de acogida, que ahora explicaremos cómo funciona, es tan sencillo que ya se hace muchísimo, que no es algo que hayamos inventado, pero que es un proceso que nosotros entendemos que es como se deben hacer las cosas. Bueno, los bosques explicaros por qué son importantes los bosques nos llevaría mucho tiempo, pero lo sabemos todos, ¿no? Con las raíces agarran el suelo y tener sierras repobladas van a hacer que cuando llueva no tengamos riada aquí abajo en nuestra zona. Además, que no arrastre todo ese suelo fértil que es el que mantiene los bosques y mantiene la naturaleza. Si lo perdemos, perdemos todas las posibilidades de regenerar la sierra. Las raíces agarran el suelo. Luego, también, como estábamos diciendo, esas raíces hacen que evite la erosión. Pero luego también son sumideros de CO2, porque cuando nosotros plantamos un árbol, el árbol empieza a capturar CO2. Si nosotros cortamos el árbol a los 6 meses, no estamos haciendo nada porque volvemos a liberar a la atmósfera todo ese CO2 que ha ido captando. Lo que tenemos que proporcionarle a los bosques una estabilidad para que todo ese CO2 de más que hay en la atmósfera lo vaya capturando, pero no lo vaya soltando, sino que sean bosques
a largo plazo, ¿vale? Y luego nuestros bosques pues generan muchísima biodiversidad. Por eso tenemos que saber las especies que vamos a plantar, porque no nos vale plantar, pues yo que sé, eucalipto en Sierra de Gádor, porque nos va a generar un problema muchísimo más grande que el que pueda solucionar, ¿no? Es decir, que los bosques son fundamentales para nuestra vida. Pero, bueno, aquí hay algunos datos que podéis encontrar por las redes, podéis encontrar muchísimos como este, pero a nosotros los datos nos da un poquito igual porque lo que intentamos transmitir son el concepto de la importancia que tiene para nosotros. Cuando hablamos de cifras, de datos, muchas veces nos perdemos y además muchas son contradictorias porque hay cosas que la ciencia puede evaluar, pero muchas veces lo hace de forma teórica, aproximada, ¿no? Eso no es quitarle valor a la ciencia, es ser realista. Estamos hablando de procesos naturales a largo plazo y la ciencia intenta explicárnoslo, intenta darnos unos datos, pero hay muchos errores, ¿no? Y eso lo vamos descubriendo con el paso del tiempo. Pero los árboles no son importantes en el medio natural solo, sino que tenemos que naturalizar nuestras ciudades. Estamos trabajando por reforestar las sierras y en nuestras ciudades y en nuestros pueblos, en nuestros ayuntamientos están quitándose árboles de en medio. ¿Por qué? Porque se ahorran mantenimiento y se ahorran problemas de las raíces que les rompen el parque y después se ahorran un montón de cosas. Pero si nuestras ciudades fuesen verdes, que es lo que está atendiendo en Europa, lo que se está atendiendo en el mundo, nos ahorraríamos muchísima cantidad de energía, pues simplemente, por ejemplo, en calefacción, en aire acondicionado, las temperaturas de las ciudades bajarían, la biodiversidad que hay alrededor de todos esos árboles urbanos, de todos esos jardines, de todos esos parques, favorecen también que nuestra vida sea muchísimo más agradable, ¿no? Por eso tenemos que intentar, siempre pensamos en hacer una reforestación en la sierra, pero también podemos pensar una reforestación al lado de nuestro colegio, en el parque del pueblo. Y si los niños hacen esa reforestación en el parque, le van a tener mucho más cariño o por lo menos van a saber lo que ha costado plantar ese árbol. Cuando hablo de saber lo que le cuesta, no es en dinero, sino el esfuerzo para plantarlo y quizás lo cuiden de otra manera, ¿no? Tenemos que mostrarle lo importante que son los árboles, las plantas en nuestras ciudades, ¿vale? Bueno, la Sierra de Gádor, este proyecto, como estábamos diciendo, se basaba en la Sierra de Gádor y le damos unas pinceladas de lo que es nuestra Sierra de Gádor. Para muchos es uno de los grandes pulmones de Almería. Para la gente, para muchos, piensan que solo pertenece al poniente, pero la Sierra de Gádor llega prácticamente hasta Almería, ¿no? Y gracias a la Sierra de Gádor hemos podido acumular todo ese agua en los acuíferos y gracias a todo ese agua de los acuíferos hemos podido desarrollar esta economía. Si destruimos nuestra Sierra de Gádor, si destruimos la filtración, ¿no? Bueno, todo el agua que se puede filtrar hacia los acuíferos, pues vamos a tener grandes problemas en el futuro. Todo este libro que veis aquí es muy importante porque lo hizo un grupo de científicos coordinados de la Universidad de Almería, y lo que nosotros proponemos de reforestar la Sierra de Gádor como un conjunto ya aparece en este libro, ¿no? Y ese libro es del 2016. En la página, en el enlace que yo voy a dar, después habrá un enlace para que podáis descargarlo y tengáis toda la información sobre la Sierra de Gádor. Evidentemente, si la AMPA soy de Almería o soy de la otra parte donde la Sierra de Filabres está más cercana o la Sierra de la Milla, pues quizás este libro nos valga, ¿no? Pero lo hemos puesto porque ya os digo que esta presentación estaba pensada en el incendio de la Sierra de Gádor. Para los que no conozcáis la Sierra de Gádor, bueno, el problema de la Sierra de Gádor es el mismo que se ha producido en todas las sierras en la provincia, ¿no? A partir del siglo XIX, una provincia pobre como era Almería, empiezan los ingleses a fijarse en nuestras zonas por los minerales que tenemos, minerales que ya habían explotado los romanos, los fenicios y demás, pero ya empiezan a instalar fábricas y centrales para hacer unas explotaciones con mucho más precisión, con mucha más constancia, y para eso tienen que alimentar todas esas máquinas. ¿Y cómo lo alimentan? Pues con los bosques milenarios que teníamos en todas estas sierras. Arrasan con ellos y se olvidan porque en ese momento no era un concepto que ellos tenían, pero si ellos hubiesen ido arrancando árboles y haciendo reforestaciones en su momento, pues quizás la huella no hubiese sido tanto, ¿no? Pero por desgracia, esas huellas quedaron ahí, ese daño quedó en nuestra sierra y hasta los años 60 no se empiezan a hacer las reforestaciones, las repoblaciones. ¿Qué problema hay con todas esas reforestaciones? Pues hay muchos científicos que dicen que se eligieron mal las especies, ¿no?
Y hay otros científicos que dicen que hay que ponerse en el momento en el que se hacen estas reforestaciones, en el conocimiento que se tenía y también en la urgencia, ¿no? Porque empiezan a hacer estas reforestaciones para lo que hablábamos, para que agarren el suelo, para que eviten la erosión, ¿no? Y en muchos sitios pues tenemos ahora bosques de pino, tenemos un macrocultivo de pino que lo único que están haciendo es pues que aparezcan plagas como la procesionaria y que también pues el cambio climático le esté afectando más. Si hubiésemos tenido la cabeza, hubiésemos tenido el conocimiento en su momento para pensar esos bosques variados, biodiversos, ¿no? Y con mucha variedad, pues ahora no teníamos esos problemas. Pero ahora tenemos unos bosques, unas sierras pobres y que tenemos que intentar naturalizar al máximo, porque por desgracia está todo antropizado. Y bueno, en el 2015, pues la Sierra de Gádor se declara como zona de especial conservación. Eso es otra, las figuras de protección es algo que también desde las AMPA podéis empezar a estudiar, porque cada AMPA está cerquita de un espacio protegido. Nosotros aquí en el Ejido pues tenemos Punta Antina, la Sierra de Gádor, muy cerca, tenemos las albuferas de Adra, y podemos pensar actividades relacionadas con esos ecosistemas. Pero después en otras AMPAs, donde con otros espacios naturales, pues los de Almería tienen más cerca el Cabo de Gata, pues a lo mejor sus actividades las pueden enfocar ahí, ¿no? Y los que están en el norte de la provincia, pues pueden pensar en la Sierra de María o en la Sierra de Alamilla. Los espacios naturales son herramientas que podemos utilizar, que nos pueden facilitar el trabajo a la hora de realizar proyectos, ¿vale? Una cosa que hay que hasta ahora, bueno, que se está poniendo en valor dentro de la ecología son los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son aquellos que nos da la naturaleza y que no lo sabemos. Si le tuviésemos que poner un precio, esto sería impagable. Si tuviésemos que ponerle cifra al trabajo que hacen los bosques para limpiar nuestra atmósfera, no habría máquina ni economía que se lo pudiese permitir. Entonces, lo que están haciendo muchos ecólogos es intentar ponerle cifra a todos esos servicios para que la sociedad se dé cuenta de todo lo que nos aporta la naturaleza. Hay una serie de servicios, hay 4 tipos que ellos los clasifican, hay algunos que son muy fáciles de evaluar, porque un bosque nos da madera, podemos saber cuántos kilos de madera nos dan, cuánto vale y podemos sacar una relación económica. Pero hay otros como son los culturales o como son los que estábamos diciendo de regulación del cambio climático, de regulación de la agua, de los sistemas hídricos, que eso no tiene valor. Y tenemos que intentar explicarle a la sociedad la importancia de la naturaleza en nuestras vidas. Nos dé dinero o no nos dé dinero, que ese es uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad, que parece que lo que no tiene valor económico no sirve de nada. Y eso es algo que tenéis que transmitir con vuestros proyectos y sobre todo trabajar en ello. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño resumen para que veáis lo que estábamos diciendo. Nosotros intentamos hacer una reforestación, plantamos 600 árboles, por ejemplo, con todo el colegio y creemos que hemos hecho una gran labor. Por supuesto que la hemos hecho. Pero luego llega un incendio y en 2 días acaba con 500 hectáreas. Casi 100 veces lo que nosotros hayamos podido plantar. Entonces, nuestros proyectos tienen que ser para transformar el medio, evidentemente, pero sobre todo para explicar la importancia de por qué estamos transformando el medio. Y si nuestros esfuerzos los unimos, como estábamos diciendo antes, a los colectivos que ya no lo están haciendo o a los colegios que están con el programa Aldea, los resultados van a ser más efectivos. Y si estos proyectos los hacemos a largo plazo en ese proceso permanente que hablábamos al principio, este año serán 600, pero el año que viene serán otros 600 y en el tercer año serán 600 y vamos sumando poquito a poco. Pero si este año plantamos 600, la mayoría sabemos, porque son las estadísticas que hay en las reforestaciones, la mayoría se muere. Hay estudios que dicen que solo el 20% sobrevive, hay otros estudios que dicen que el 50% sobrevive, pero la mayoría se muere. Entonces, si queremos algo productivo referente a las reforestaciones, por ejemplo, que sea a largo plazo. Yo prefiero hacer una reforestación cerca de mi colegio y que sean especies arbustivas o que sean incluso plantas aromáticas y demás, a poner 200 árboles en un monte que no voy a ir a regar, que no voy a ir a controlar y que se me va a morir igual. Porque lo que puede estar haciendo un arbusto al lado de mi colegio es casi la misma función que puede estar haciendo un árbol en la sierra. Evidentemente, tenemos que aspirar a tener grandes masas forestales. En el 1991, si en este año se han quemado 600 hectáreas y no hemos hecho las manos a la cabeza, en el 91 se quemaron entre 8.000 y 12.000 en Canjaya. Todo esto en la Sierra de Gádor. En el 2014, otras 3.170 hectáreas. Y 1.600 más en el 2019.
Fijaros todo lo que se ha quemado solo en la Sierra de Gádor. Lo que pasa es que como de un año a otro nos hemos olvidado, pues parece que no está pasando nada. Pero lo que estamos haciendo es quilmar, en este caso, nuestra sierra, dejarla morir, porque se queman todas estas hectáreas y luego no hay inversión pública para reforestar todo lo quemado. Y eso es una verdadera pena. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto lo vamos a pasar rápido. Ya os digo que esta presentación la podéis descargar del enlace que os voy a pasar, ¿no? Para que lo podáis leer tranquilamente y decir en lo que me he equivocado y en lo que no me he equivocado y buscar información alternativa. Pero, ¿por qué, por ejemplo, ahora en la Sierra de Gádor no hemos empezado a plantar ya? Porque cuando la gente vio el fuego en la Sierra de Gádor, si le hubiesen dado la posibilidad, al día siguiente hubiesen subido al monte a plantar árboles. Pero no podemos entrar a una zona quemada porque el suelo, dicen los científicos, tiene vida, tiene memoria. Hay muchas semillas que quedan atrapadas en esa primera capa superficial y entonces si nosotros después de un incendio entramos, empezamos a pisotear, no dejamos que ese suelo se vaya recuperando. Por eso siempre tiene que pasar 2 años, 1 año o 2 años, dependiendo de la zona, de cómo haya sido el fuego, de intenso o de menos intenso, para empezar a reforestar. Tenemos que dejarlo que la naturaleza se vaya recuperando por sí solo y luego ayudarle. Uno de los grandes errores que cometemos en la reforestación es siempre pensar en árboles. Cuando en nuestros montes, aquí en Almería, lo que más tenemos es matorral. Es decir, que nosotros, cuando la formación de un bosque es bien sencilla, bien sencilla. Sabemos que los árboles no crecen rápidamente, sino que lo primero que aparece en un terreno son las hierbas, ¿no? Y después de las hierbas empiezan a aparecer los arbustos. Y después de los arbustos empiezan a aparecer los árboles. Muchas veces lo que hacemos es plantar directamente el árbol, saltándonos las hierbas, los arbustos, y paseamos por pinares donde por debajo no hay ningún sotobosque y no hay ninguna variedad. Por eso, cuando llega una chispa, se quema todo a la primera de cambio, porque no es un bosque vivo, no es un bosque estable, no es un bosque equilibrado. Y muchas veces pensamos con los niños plantar árboles porque es lo más bonito, pero plantando arbustos estamos haciendo la misma función, estamos preparando esa reforestación futura. Bueno, esto después ya lo podéis leer tranquilamente. ¿Por qué nosotros decíamos en ese artículo que teníamos que basarla en la educación ambiental? Porque por desgracia, vosotros podéis buscar la información, cuando se quema un bosque, lo primero que se hace es los políticos ir a echarse la foto y decir que se van a gastar un montón de dinero en hacer las reforestaciones. Este año, en el momento que se estaba quemando Castala, nuestra consejera fue allí, se hizo de la foto y dijo, me voy a gastar 9,2 millones de euros para luchar contra los incendios. Pero eso es para toda Andalucía. Y yo he puesto ahí una noticia donde pone 1 millón de árboles para repoblar Sierra de Gádor y Sierra Nevada, que es del 2007, y son las mismas cifras. Esos 9,2 millones que 10 años después pues son los mismos que están invirtiendo. Es decir, que no se está avanzando en nuestra administración. Ahora está la consejera de un partido, pero esto viene de otros partidos. Es decir, que no es una cuestión de partidos políticos, sino es una cuestión de prioridades. Y por desgracia, recuperar nuestros montes no es una prioridad de nuestras administraciones. ¿Vale? Bueno, pues después de este incendio en Castala, el ayuntamiento de Berja se puso en contacto con la Universidad de Almería para planificar esta reforestación, ¿no? Y han empezado un proyecto que se llama Regenera, en el que están trabajando. Entonces, ¿nosotros qué aconsejamos? Pues a los colegios, a la gente que quiere hacer reforestaciones en Castala, le aconsejamos que se pongan en contacto con este proyecto Regenera, porque este proyecto Regenera está planificando esa reforestación masiva y lo que vamos a conseguir es que el pequeño esfuerzo de Lampa del colectivo sea más fructífero si me uno a algo muchísimo más grande, ¿no? Y eso es lo que tenemos que intentar. No pensar que nosotros vamos a ser capaces de arreglar problemas que llevan décadas sin poder arreglarse, pero sí podemos sumar para que sean más efectivos. Y bueno, desde nuestro punto de vista, se está haciendo más de lo mismo, lo que se ha hecho en los últimos años. Dicen que se va a hacer diferente, que se va a contar con la población, pero han pasado 3 meses y lo único que se ha hecho es una excursión pues, por allí para ver las cosas. Evidentemente porque ahora no se puede reforestar, pero desde mi punto de vista ya se podían estar trabajando con los colegios, porque los colegios tienen los programas, el programa ALDE, muchos tienen el proyecto Semilla, muchas veces el proyecto Semilla se dan muchas generalidades, ¿no? Y nunca se trabaja la zona local, ¿no?
Pues en estos 3 meses que llevamos desde el incendio, nuestros colegios en Berja podrían estar plantando los árboles del año que viene. En vez de estar plantando tomates y lechugas, que está muy bien lo de los huertos, a mí me gusta muchísimo, pero ante una situación, una emergencia como la que se ha creado este año, deberíamos tener la habilidad y la administración debería tener las herramientas para reconducir los esfuerzos y podemos seguir plantando nuestros huertos, pero quizás ampliarlo un poquito a un vivero, cambiar, simplemente aprovechar lo que ocurre alrededor para variar un poquito las actividades. Se podría hacer de otra manera. ¿Qué es lo que propongo yo? Pues mira, nosotros en ese artículo se estaba quemando la sierra, lo que proponíamos era que de una vez por todas se pensase en la Sierra de Gádor como un conjunto. ¿Qué pasa ahora? En el momento que se quema Berja, bueno, que se quema la Sierra de Gádor en la zona de Berja, el Ayuntamiento de Berja es el que hace las actividades ahí, ¿no? Pero si decimos que ahora no se puede entrar a esa zona porque está quemada y no podemos pisotear el suelo, podríamos estar aprovechando todo este esfuerzo para seguir plantando en otra zona de la Sierra de Gádor que tiene también, que es muy importante. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Que todos los ayuntamientos de la Sierra de Gádor se sienten, se reúnan con la Junta de Andalucía, que se reúnan con las asociaciones y colectivos que están trabajando en estos temas y se organice un proyecto a largo plazo, donde si este año se ha quemado Castala y no podemos trabajar, podamos trabajar pues en Feliz, en Ení, que también tienen otros muchos problemas y hay iniciativas que se van haciendo. Evidentemente todo eso estaría planificado por los expertos que digan cómo, dónde y cuándo se puede plantar. Que no seamos nosotros los colectivos que a lo mejor no tenemos experiencia o vosotros las AMPAs que no tenéis determinados conocimientos para decir cuándo queréis hacer la reforestación porque os viene bien, porque es la época más adecuada, pero a lo mejor no sabemos elegir las especies, no sabemos elegir las técnicas o no tenemos en cuenta que le tenemos que poner protectores o muchos detalles que se nos escapan, ¿no? Entonces, si hubiese una mesa que lo reúne todo y nos dice, pues vamos a hacer estas plantaciones, vamos a utilizar esta especie, lo vamos a hacer en esta época y quien quiera participar, aquí tenemos todo lo que necesitáis, los árboles y también las herramientas. Y de esa manera sería un proyecto ambicioso, pero mucho más efectivo. Mirad, os pongo ahí 2 ejemplos porque son proyectos ambiciosos, ¿no? Y que si a lo mejor vosotros ponéis a investigar, pues quizás encontréis que no se están llevando a cabo como se planteaban. Pero hace unos años, en el 2007, en África, se dieron cuenta que el desierto del Sáhara iba avanzando y que a medida que avanzaba el desierto del Sáhara, las poblaciones se iban empobreciendo. ¿Por qué? Porque el alimento que podían conseguir antes en 1 o 2 días, ahora le costaba muchísimo más. Entonces, ¿qué propusieron? Entre 20 países, yo estoy hablando de organizar a 13 ayuntamientos en la Sierra de Gádor, pero entre 20 países diferentes y africanos decidieron hacer una gran muralla que frenase el desierto. Algo que era ambicioso, ambiciosísimo, ¿no? Pero evidentemente los resultados van muchísimo más lentos de lo que ellos se propusieron, pero todos los países están haciendo esfuerzos porque esa muralla verde se construyan, porque se han dado cuenta que los árboles son fundamentales para frenar la erosión, para frenar los desiertos, ¿no? Si ellos han sido capaces, ¿por qué no vamos a ser nosotros capaces? Y luego hay un proyecto también que se llama la Gran Muralla Verde de las Ciudades, que parte de este que decía, que también lo pone en marcha la ONU, que lo que quiere es volver a naturalizar nuestros pueblos y nuestras ciudades. Y con un cordón, una muralla que vaya desde África y termine en Asia, de ciudades que han recuperado sus entornos naturales, que han favorecido las reforestaciones y que están creando esa defensa ante el cambio climático, ante la erosión y como un desarrollo económico para las poblaciones. Es importantísimo también que en este tipo de proyectos impliquéis a las empresas. ¿Por qué? Porque vosotros muchas veces los grandes problemas que tenemos para hacer este tipo de proyectos es que no tenemos dinero. Ahora tenéis la subvención y tenéis la oportunidad de buscar un poquito de financiación. Pero si conseguís que las empresas locales que están relacionadas con el colegio apoyen este tipo de proyectos, financien, a lo mejor no con dinero, pero sí con materiales, pues ganáis muchísimo porque podéis hacer proyectos muchísimo más ambiciosos. Lo que decíamos, enteraros bien de lo que se está haciendo en el colegio, si se está haciendo en el programa Aldea y qué proyectos están llevando, y sumaros a ellos y no como y no como AMPA propongáis cosas que quizás se hacen, que quizás yo estoy hablando de cosas que no sé, y cada AMPA y cada colegio, pues a lo mejor funciona de una manera, hay más relación entre la AMPA y el colegio, ¿no?
pero lo ideal sería eso. Ahora que tenéis la ocasión de pedir los proyectos, es sentarse con los coordinadores de aldea, en este caso que estamos hablando de temas ambientales, y decirles qué vais a hacer el año que viene, qué proyectos tenéis, en qué podemos sumar, ¿no? Y de esa manera no repetir esfuerzos que a lo mejor ellos lo están haciendo. Y luego involucrar a los colectivos y asociaciones de la zona. Nosotros, por ejemplo, aquí en muchos colegios que nos dicen, bueno, que quieren hacer reforestaciones, pues les decimos lo que os estoy diciendo, que para qué van a originar ellos una, con todo el esfuerzo que lleva originar una reforestación, si ya hay otra gente que la está haciendo. Que su esfuerzo lo unan, ¿no? Enteraros de los colectivos que están trabajando por vuestra zona y seguro que le vaya a sacar muchísimo más resultados, ¿vale? Mirar algunos proyectos que se están poniendo en marcha y que a mí me gustan mucho y es a los que podréis copiar, incluso apoyar y sumaros, ¿no? Cada uno en vuestra zona. Mirar, este proyecto lo lanzó o se puso en marcha desde el CEI Federico García Lorca de Vícar, de las Cabañuelas de Vícar, ¿no? Y se propusieron reforestar la Sierra de Gádor, pero con un objetivo relacionado con la agricultura. Es decir, que la reforestación de la Sierra de Gádor sirva para recuperar nuestros acuíferos. De esa manera, ¿qué conseguían? Primero, darle la enseñanza que querían a sus alumnos, la importancia de plantar los bosques, pero luego implicar a todo ese sector agrícola que muchas veces pensamos que vive de espalda a la naturaleza, ¿no? Y sin embargo, cada vez se están dando cuenta más el sector agrícola de que lo que le hagamos a la naturaleza le va a beneficiar a sus cultivos, ¿no? Pues este colegio lo tuvo en cuenta. Así que desde la educación ambiental, pensando en un proceso a largo plazo, porque su objetivo era todos los años hacer una reforestación y subir a comprobar todos los árboles que han crecido del año anterior y darle un riego. Llevan 3 años haciéndolo, este año no han podido hacerlo por el tema del COVID, pero es un proceso que tienen a largo plazo. ¿Qué han conseguido con todo esto? Pues implicar, por ejemplo, a hoteles playa, a empresas de agricultura como Celtonita o Biosabor que le aportan los árboles, le aportan el autobús, a Prodesa, que tiene un proyecto también de vivero, ¿no? Y ellos le facilitan los árboles. Nosotros también lo apoyamos, Ecocampus, que es de la Universidad de Almería. Es decir, han buscado muchísimos apoyos para que no sea un proyecto que nace, se plantan los árboles y se deja, sino que sea un proceso a largo plazo. Después he puesto este ejemplo del proyecto Ecocampo. El proyecto Ecocampo es un proyecto que nace en la universidad para mostrar los espacios naturales a los universitarios. ¿Con qué objetivo? Pues lo que estábamos diciendo antes. Pensamos que solo tenemos que hablarle de medio ambiente a los que están estudiando medio ambiente, a los que están estudiando ciencias ambientales o biología. Pues a esos son los que menos hay que explicarles los temas de relación al medio ambiente. Estos proyectos de Ecocampus lo que pretendía era implicar a toda la comunidad universitaria para que conozca su naturaleza. Y a estas excursiones iban biólogos, psicólogos, gente que estudia humanidades. ¿Qué va a pasar con eso? Pues que cuando ellos tengan que trabajar, estén en su puesto de trabajo, tendrán una serie de conocimientos ambientales que podrán aplicar o no podrán aplicar. Pero ahí lo tienen, saben en el entorno en el que viven, saben lo que tenemos en la provincia de Almería y lo que podemos perder si hacemos unas cosas o hacemos otras. Dentro de este proyecto Ecocampus se hacían reforestaciones y los organizadores se dieron cuenta de lo que yo estoy contando. Se dieron cuenta de que mejor que hacer una reforestación cada año en un espacio protegido era buscar a alguien que ya la estuviese haciendo y llevar a esos universitarios a que le echasen una mano. ¿Por qué vamos a plantar nosotros 200 árboles si hay otros que plantan 400 y juntos ya son 600? Después hay otros proyectos de reforestación que son la Gran Bellotada. Esto es un proyecto a nivel nacional donde en vez de plantar árboles lo que hacen es plantar bellotas, porque muchos expertos dicen que es mucho más eficaz plantar las semillas en el campo y esperar que germinen que darle los arbolitos plantados en vivero y que después probablemente con el traslado de un sitio a otro pues se le hace daño en las raíces y pueden morir. Aquí en Almería lo están haciendo dos colectivos, la Asociación Serval, que lo está haciendo en la Sierra de Gádor, y después el Grupo Ecologista Andaraz de Alhama, que también lleva 3-4 años haciendo la siembra de bellotas, también en la Sierra de Gádor, pero en su zona, ¿no? Entonces, a lo mejor con el colegio, pues podéis hablar con estos colectivos y que os indiquen cuando ellos lo van a hacer y sumaros a sus proyectos. O simplemente con sus consejos, porque esta sierra os pilla lejos, o esta no hay relación con ellos, o por lo que sea, pues se puede hacer también por vuestra cuenta, pero que sepáis que existe la Gran Bellotada. Otras iniciativas que hay. El Ayuntamiento de Berja este año se ha puesto por el fuego, pero ya el año pasado
pues estaba haciendo también reforestaciones. El Cerezo de Berja, que es otro colectivo, también está haciendo reforestaciones. En Feliz, una de las AMPA de uno de los colegios, ayudada por la Asociación Serval, pues también han hecho alguna reforestación y han dado un pasito más y están construyendo su propio vivero para no necesitar comprar árboles que a lo mejor vienen de Granada, vienen de Murcia o vienen de otro sitio y tienen si ellos los crían en su colegio y al año siguiente lo plantan, pues tienen el trabajo todo hecho. En Dalí hay otra asociación que está trabajando que son los Borondos. En el Ejido tenemos a Plus Sherpa. En el 2014 ya había un proyecto como el que nosotros planteábamos de unificar toda la Sierra de Gádor, ¿no? Y en Aguadulce también ha hecho varias reforestaciones y además lo que han hecho los de Aguadulce es no hacer reforestaciones todos los años, pero sí ir a visitar toda esa reforestación todos los años y siempre suben con garrafas para echarle un poquito de agua y ayudarlos en la época de más calor, ¿no? Es decir, es un proyecto que ellos lo hicieron hace 10 años y que siguen continuando y están viendo cómo evolucionan todos esos árboles. Pero no solo estamos en la Sierra de Gádor, sino que por toda la provincia hay iniciativas de reforestación. Por ejemplo, en Oria llevan todo este año con la pandemia haciendo actividades de educación ambiental, de limpieza de plantaciones prácticamente todos los fines de semana. En Almócita también se han propuesto hacer un bosque alrededor del pueblo pensando en la economía del futuro, que ese bosque sea para dar puestos de trabajo. Pues este año han plantado algarrobos. Pues quién nos dice a nosotros, en Berja hay una empresa que utiliza la algarroba para hacer chocolate, ¿no? Pues quién nos dice a nosotros que dentro de 10 años, cuando esas algarrobas crezcan, vayan a dar un motor económico al pueblo, ¿no? En la Sierra de María, perdón, está el proyecto Albelal. Ese es un proyecto más ambicioso donde hay varias empresas de mucho nivel que han apostado por recuperar la zona a raíz de recuperar las sierras, ¿no? De reforestar las sierras y están trabajando con una agricultura sostenible en el espacio. Después hay otro grupo de gente que hay un alcornoque solitario en Turón y todos los años van a recoger las semillas, las plantan en su casa y al año siguiente cuando tienen los plantones vuelven otra vez a la zona a plantarlo allí, ¿no? Pues también es una forma de estar relacionados con algún espacio concreto. La peana de Serón, ya sabéis el problema que tenemos con la peana, que se está partiendo, que es un monumento natural, que ahora se ha creado una asociación para intentar conservarlo y bueno, a través de esta asociación pues se van a hacer más actividades de reforestación porque se quiere salvar la peana, pero después no podemos olvidarnos que es un individuo que ya tiene muchos años puede morir en cualquier momento y que lo que tenemos que recuperar es todo el ecosistema, todo el encinar. Y eso, por ejemplo, ese hombre que veis ahí, que es un vídeo que después en la página que yo he mandado podréis escucharlo, Manolo Sola, quizás lo conozcáis porque pertenece a varios colectivos de la provincia de Almería, lleva muchos años trabajando, también ha sido profesor de instituto. Él solo ha plantado en su terreno, en un terreno familiar, casi 60.000 encinas en los últimos 30 años. Un proyecto individual en el que ha contado con el apoyo de colectivos, de asociaciones, de amigos. Es decir, si alguno está cerca de allí de Filabres, pues se puede poner en contacto con Manolo y decirle, oye, este año queremos echarte una mano, vamos a aprovechar tu esfuerzo, tu ilusión por echarte una mano. Y después Serval también está intentando hacer un proyecto constante en la Sierra de Filabres para todos los años intentar naturalizarlo. Por lo que decíamos, Filabres es una de esas sierras donde se hizo una gran reforestación masiva de pinos y hay que limpiarlo, hay que intentar darle variedad. Y Serval lo está haciendo. Y hay un proyecto que ha nacido de un instituto que es para intentar declarar Filabres como parque natural, ¿no? Y eso lo están haciendo unos chavales del instituto que ya han conseguido 10.000 firmas para apoyar su petición, ¿no? Pues joder, si estáis cerca de ellos, sumaros a su iniciativa, a su proyecto y hacerlo crecer porque es beneficio para todos. Pero lo que decíamos antes, no solo tenemos que pensar en los árboles. Nosotros aquí, por ejemplo, en Punta Encinas, Sabinar, no podemos plantar árboles porque hace mucho viento, hace muy soleado, pero hay un bosque de lentisco y de sabina, que son arbustos que crecen con forma de iglú y que alguna vez hemos hecho una reforestación allí. Es decir, cuando penséis en las reforestaciones, ya lo he dicho antes, no penséis solo en los árboles. Ecologistas en Acción ha hecho una plantación de taráis, lo ha hecho varios años. Van, recogen algunas ramitas de taray, las preparan con estaquillas, las plantan en las casas y al año siguiente
vuelven a la zona a reforestar, ¿no? Y la asociación El Garbancillo, por ejemplo, está trabajando en Pulpí para mantener este pequeño nardo que también está en peligro de extinción y que allí hay dos poblaciones, ¿no? Pues podemos ayudar a la naturaleza, a la biodiversidad, a la reforestación sin pensar en los árboles. Y eso es lo que hay que hacer. Y bueno, y Nos después quedan 5 también no minutos. son todos. 5 minutos. Oye, bueno, vale, sí, termino. Si todo lo que estoy contando después lo podéis Bueno, ver. está Sí, bien, 6. vale, vale. Venga, pues lo que estábamos diciendo, pensamos siempre en los bosques, pero en las ciudades. Conocéis, supongo, el proyecto que está haciendo el CEI Mediterráneo en Almería de naturalizar su patio, ¿no? Incluso han levantado alguna pista deportiva de cemento para echar arena y plantar árboles. Eso es un proyecto en el que se ha implicado el AMPA, se ha implicado el colegio, se ha implicado asociaciones, colectivos y empresas. Y además han hecho un crowdfunding para conseguir los 8.000 euros que le costaba. Es un proyecto que a mí me gusta. Y un listón. Buenas tardes. Como en la otra ocasión, quitamos las pelusas y planchamos las telas. Bueno, hay alguna interferencia, ¿no? Da igual. Bueno, y después hay un proyecto que nosotros hemos puesto en marcha en el Ejido, que fijaros, aquí en el Ejido hay un árbol que es un acebuche, ¿no? Y nos dijeron que querían celebrar el Día de la Paz. Y justo el Día de la Paz se celebra 2 días después del Día de la Educación Ambiental. Y nosotros dijimos, vamos a juntar lo que estaba diciendo de hacer proyectos transversales. ¿Cómo lo juntamos? Pues eligiendo el acebuche milenario del Ejido, que es el símbolo de la paz por excelencia en nuestra sociedad, cogiendo las acebuchinas de ese árbol, plantándolas en un vivero, que es lo que tenemos este año, y el año que viene lo que queremos es regalarle un hijo de este acebuche a cada colegio. De esta manera ellos empezarán a estudiar por qué ese acebuche ha llegado a su colegio, empezarán a hablar de la historia del ejido, de la importancia de los aljibes porque está en un aljibe, y empezará a hablar de muchísimas cosas a través de la naturaleza, ¿no? Y bueno, también queremos hacer una reforestación de hartos. Los hartos son unas plantas que tenemos aquí en el poniente que están también catalogadas como especies protegidas, que también las estamos destruyendo pues para seguir plantando, bueno, para poniendo invernaderos, ¿vale? Bueno, planificar la acción, por lo que decimos, ¿no? Vamos a hacer una reforestación pensando en el corto o en el largo plazo, siempre en el largo plazo, aunque es más difícil, pero siempre en el largo plazo. Todo lo que hagamos a corto plazo se nos va a perder, ¿no? Tenemos que plantearnos por qué hacemos la reforestación, si por cambio climático, por la recualga de acuíferos, por la pérdida. Todo eso está relacionado, ¿no? Pero buscar un objetivo concreto que explicarle a la gente por qué habéis decidido hacer la reforestación. Luego hay que elegir el sitio. Hasta que no sepáis el sitio, no vais a saber qué planta y cómo plantarlas. Tenéis que tener las autorizaciones oportunas. No se puede plantar en cualquier sitio. Son cosas que yo estoy diciendo, pero por ejemplo, hubo un año donde hicimos una reforestación y era un coto de caza. Y aquel día de la reforestación estaban los cazadores cazando. Pues aquellos cazadores, gracias a Dios, bueno, dijeron, nos vamos, pero porque queremos irnos, pero si no, teníais que ir vosotros. Fijaros, ese tipo de cosas tan nimias, pues puede crear muchísimos problemas. Y después, si es espacio protegido, pues necesitáis unos permisos. Lo que estaba diciendo, a lo mejor la reforestación la hacéis en un parque municipal y es más fácil. Una vez que sabéis dónde se va a plantar, ya sabéis las especies que se van a plantar, cómo se van a plantar, qué herramientas utilizar, cómo va a ser esa jornada de reforestación, si va a ser una fiesta, va a ser una convivencia, si vamos a invitar a empresas, administraciones, demás, ¿vale? Y luego pensar en contemplar luego, pues eso, que tenemos que ir a regarlo, tenemos que ir a evaluar nuestro esfuerzo, si es productivo o no, y sobre todo de dónde vamos a sacar los gastos. Los gastos para una reforestación siempre son los mismos, ¿no? Los árboles, de dónde los sacamos, el autobús para llevarnos a plantarnos, las herramientas si no las tenemos y poco más, ¿no? Pero hace falta una serie de gastos que tenemos que conseguir, ¿no? Y luego tenemos que plantearnos si todo ese esfuerzo va a merecer la pena hacerlo o no. Porque para organizar una reforestación, conseguir todos los permisos y saber todo eso, nos llevan muchos meses de trabajo, ¿no? Una reforestación no es algo que nazca de un día para otro. Entonces, ¿nos merece el esfuerzo todo ese trabajo? ¿Nos merece el esfuerzo, sí o no, no? Y después tenemos que saber que todas las reforestaciones no tienen éxito. Si estudiamos lo que están haciendo otra gente y de por qué han fracasado, pues podremos corregir los errores, ¿no? Y bueno, y hay otro tipo de actividades que pueden ser muy interesantes a la hora
de trabajar los bosques de las reforestaciones, que no son plantar árboles, sino que hacer un taller de bombas de semillas, que se están haciendo mucho, o el proyecto de nuestro balcón, que es el que nosotros ponemos ahora, o bueno, inventarse proyectos relacionados con los bosques, como construcción de cajas nido, hoteles de insectos, que eso lo podéis poner en los mismos colegios, es decir, que todo eso se puede hacer. Bueno, llegado hasta el punto ya terminamos, ¿no? Pero sí me gustaría recalcar esa pregunta que yo he hecho de ¿merece la pena? Por supuesto que siempre merece la pena plantar cualquier árbol, ¿no? Y lo que sí tenemos que hacerlo es para que sea productivo. Os cuento en 2 minutos lo que es balcones de acogida para que lo sepáis. El balcones de acogida es tan sencillo como que la gente, como ahora no puede subir a plantar en la sierra, pues quería trabajar. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a plantar en nuestros balcones los árboles que el año que viene vamos a llevar a la sierra. De esa manera, los niños, los padres, la familia adoptan el árbol durante un tiempo, lo ven crecer, lo cuidan, y el día que lo planten en el campo, pues le van a tener muchísimo más cariño y seguro que van a ir a ver cómo ha crecido, si ha crecido o no ha crecido, ¿no? Entonces, es hacer la misma actividad, la de reforestar nuestra sierra, pero con un proceso muchísimo más largo. Mirad estas fotos. Como esto nació dentro del curso, Esther, una de las participantes, pues se puso manos a la obra, que es la mujer de Modesto, ¿no? Por lo que creo, y Modesto será ese de ahí, de la gorra, ¿no? Pues ella ya se puso y plantó las primeras plantas en su balcón, con la ilusión de dentro de un año, pues subir a plantarlas donde haga falta, ¿no? Y dentro de este proyecto, pues la actividad que hicimos fue en el Jardín Botánico del Albardinal, donde todas las familias que participaban en este proyecto pasamos un día, primero recogiendo semillas de algarroba, las lijamos, las plantamos para luego trasplantarlas a nuestro balcón. Y dentro de un año confiamos en plantarlas en la sierra. Además, ese día pues nos enseñaron cómo crecen las semillas, lo importante que es hacerlas germinar, y además plantamos varias moreras ahí para el futuro, ¿no? Fue una actividad donde lo que hicieron las familias fue formarse para después que sea productivo ese esfuerzo que van a hacer en los balcones y que después sea productivo para la sierra. Una jornada muy bonita que se puede repetir pues, en los colegios y se puede repetir en cualquier sitio, ¿no? Y bueno, pues yo espero que con esta charla pues haya invitado a eso, no solo a reforestar, sino a pensar las actividades que vamos a hacer, a pensarlas en proyectos a largo plazo, a buscar los apoyos, los equilibrios, los contactos que nos ayuden a que nuestra actividad sea productiva, sólida y no se pierda, y sobre todo eso, que lo que hagamos lo hagamos con ilusión y pensando en solucionar los problemas que tenemos ahora en el presente, pero sobre todo los del futuro, porque todo lo que hagamos a la naturaleza, en beneficio de la naturaleza, nos va a beneficiar a nosotros. Y ya está, Miguel, colorín colorado, esto se ha acabado. Ahí tenéis mi correo, por si os queréis poner en contacto conmigo, yo gustoso os echaré una mano, os daré los consejos que estén en mis manos, las ideas, los contactos de esos colectivos, asociaciones de los que hemos hablado, a los que os podéis dirigir.